Tal y como habíamos informado, está con nosotros el licenciado Omar Ramírez, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Para nosotros es un placer tenerlo en Visión Integral. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Omar no necesita mucha presentación por los temas que ha manejado durante más de 25 años, ligado siempre al tema de recursos naturales, medio ambiente, y en estos momentos, bueno, tiene la vicepresidencia ejecutiva del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Ha pasado por varias instituciones, fue secretario de Estado de Medio Ambiente, era secretaria en ese momento, ¿no? Sí, era secretaria. Fue regidor, estuvo en la dirección de parques, sí. Y por ahí seguimos muchísimas cosas más que yo no recuerdo. Y yo creo que es una persona con toda la capacidad, la experiencia para tratar este tema, que es un tema muy importante, porque recientemente pasó la cumbre que se celebró en París, Francia, y sobre ese tema y lo que estamos haciendo a nivel del país, vamos a hablar un poquito sobre eso. Así que será una conversación muy interesante. Primero quisiéramos, Omar, empezar con que la gente brevemente pueda entender qué es el Consejo Nacional para el Cambio Climático que usted preside. Sí, muchas gracias, José, muchas gracias por la invitación. Lo primero es que el Consejo surge en septiembre del 2008, fruto de que las políticas en República Dominicana que tienen que ver con el cambio climático estaban dispersas en alrededor de 10 ministerios y 5 instituciones descentralizadas y 4 instituciones que trabajan el tema de cambio climático, pero que no desarrollaban políticas públicas integrales. A partir de ahí, en el decreto 601-08, se crea el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio como una institución sombrilla para unar esfuerzos y trazar las políticas públicas de lo que es las causas y las consecuencias del cambio climático. Cuando yo digo de las causas, se trata de las emisiones de gases de efecto invernadero por diferentes fuentes, y cuando hablo de las consecuencias, tiene que ver el impacto que tiene ese fenómeno global en la geografía nacional, los ecosistemas y la vida misma de los seres humanos. En ese aspecto, como esta es la parte de la introducción, es un elemento educativo para nosotros, digamos, orientar a lo que son nuestros televidentes. Así de manera sencilla, ¿qué nosotros podemos entender como cambio climático? Exactamente, mira, hay 3 conceptos que se relacionan entre sí que no son iguales, pero que tienen una relación muy íntima: efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Voy a empezar primero con efecto invernadero. ¿Por qué? Porque la Tierra en su evolución se enfriaba y se calentaba. Y todavía se enfría y se calienta de manera natural. O sea, hay muchos elementos que determinan la temperatura de la Tierra. El movimiento de traslación sobre el Sol, que tú sabes que el Sol es el que la calienta. Sí. La inclinación con relación, por eso es que hay estaciones de verano, estación de invierno, un hemisferio y en otro, otoño y primavera. O sea, las 4 estaciones vienen determinadas por la inclinación de la Tierra y dependiendo del país donde quede, en qué hemisferio norte, hemisferio sur, así va a ser la estación. Pero hay un asunto muy importante. Si no existiera ese efecto invernadero, la temperatura de la Tierra fuera menos 18 grados Celsius. ¿Qué se da en menos 18 grados Celsius? Prácticamente nada. Entonces, la que diferencia el planeta Tierra de los demás planetas es este fenómeno natural que es fruto de la evolución de la Tierra por los 4.000 millones de años que tiene. Se dieron unas condiciones para crear lo que se llama una atmósfera, que es una capa delgada que tiene la Tierra de 10 kilómetros, desde la superficie hasta 10 kilómetros, donde se produce el fenómeno maravilloso que se llama la vida. La vida. Eso es lo que nos diferencia a los demás planetas. Entonces, la Tierra se calentaba y se enfriaba. Ese efecto de mantener una temperatura casi constante, eso es lo que se llama efecto invernadero. Si tú y los amigos televidentes lo entienden bien, cuando hay una producción bajo invernadero, ¿qué es lo que hay? Una producción bajo temperatura controlada. Exactamente. Entonces, ese es un fenómeno que se da en la Tierra y que, dicho sea de paso, es imitada por los seres humanos para la producción agropecuaria. Okay. Ahora bien, mira toda la aplicabilidad que tiene. Lo segundo, calentamiento global. La Tierra se calienta y se enfría. Hay lo que se llama los gases de efecto invernadero. Los gases que se dan en la naturaleza de manera natural. ¿Cómo cuál? El vapor de agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, son gases de efecto invernadero. ¿Qué sucede? Que cuando hay una saturación, en este caso de dióxido de carbono, ese efecto invernadero, ¿qué es lo que hace? Que la radiación del Sol penetra la atmósfera,
calienta y la propia Tierra tiene un efecto de refractar en radiación ese calor. Pero ¿qué pasa? Que esos gases no dejan escapar otra vez hacia el medio exterior y hace lo que se llama un baño María. Entonces calienta la Tierra. Y al calentarse la Tierra viene precisamente el incremento de temperatura, y ese incremento de temperatura hace lo que se llama y produce el cambio climático. Y el cambio climático es precisamente, a diferencia de la variabilidad climática natural de la Tierra, el fenómeno de calentar la Tierra por efectos antropogénicos, o sea, creado por los seres humanos en la producción de combustión, en el transporte, en la generación de electricidad, en la agropecuaria, en todos los aparatos productivos que utilizan un combustible principalmente fósil. Entonces, esa producción de gases en demasía produce un calentamiento global y a su vez eso deriva en cambios climáticos. Y los cambios climáticos se verifican cuando hay precisamente, por ejemplo, situaciones de inundación o situaciones de sequía, se van a los extremos. República Dominicana tiene ahora mismo, para que los amigos televidentes entiendan, una situación de sequía moderada de 15 meses. Yo, si se le va a entregar el premio al hombre o a la mujer del año, yo escogería, ¿usted sabe a quién? Al grupo técnico que maneja las presas dominicanas, porque usted no ha sentido sequía, y usted también. No, los que estamos en capital no hemos sentido sequía. ¿Quién siente la sequía del cambio climático? Los que viven en la línea noroeste, que se le han muerto varias reses, los que no han podido cosechar arroz en la línea también, los que no han podido cosechar el aguacate del sur, los que no han podido, esos sí están sintiendo el efecto de la sequía directo porque son productores. Ahora, los que somos consumidores, que estamos en la capital y que tenemos agua en ducha, tenemos agua en lavamanos, compramos no estamos sintiendo esa sequía. Y eso es del cambio climático. Ahí será bueno que te lo diga. ¿Qué está haciendo entonces el Consejo para mitigar lo que usted está planteando? Muy buena pregunta. El Consejo traza las políticas públicas. Te voy a dar un ejemplo. República Dominicana tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Hay metas establecidas? Claro que sí. La Estrategia Nacional de Desarrollo la establece y te dice que al 2030 República Dominicana tiene que reducir un 25% su huella de carbono. Y eso lo tiene de su huella de carbono. De su huella de carbono. Que son, vamos a decir, de la matriz de emisiones, tiene que reducir un 25%. Exacto. ¿Cómo lo hace? A partir de acciones puntuales por proyectos o por sectores de proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, poca gente sabe que la leche dominicana está compitiendo hoy día con la importada por un proyecto de este tipo. Muy fácil. Para producir leche tú tienes que homogenizarla, y para homogenizarla necesitas combustible. En la estructura de costo, la leche dominicana, como la otra es importada, viene a un precio menor. Claro. Y para poder competir dijeron, bueno, vamos a analizar la estructura de costo. ¿En dónde puede bajar para competir con la que viene importada? Vamos a sustituir el combustible para homogenizar la leche. Y en vez de utilizar petróleo, vamos a utilizar pellets. ¿Saben lo que son pellets? Son madera comprimida, como acerrín. Okay. Sí. Entonces, comprimido, eso es un combustible. El combustible, claro. Entonces, ese combustible, cuando tú lo entras en caldera, hace una adecuación tecnológica, quema ese combustible, produce la energía que necesita a menor costo que si fuera un barril de petróleo. Entonces, ahí tú estás introduciendo una innovación. ¿Y menos contaminación? Totalmente, porque eso no tiene contaminación. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Entonces, no es el dióxido de carbono que tú estás liberando, es mucho menor que el que tú liberarías por un barril de petróleo. Entonces, ahí tú haces una sustitución de combustible, mejora tecnológica, baja estructura de costo y compite la leche dominicana con la interna. Licenciado, te puse un ejemplo práctico. Licenciado, eso quiere decir entonces que eso compone un conjunto de estrategias y de adaptación en la República Dominicana. Así mismo es. ¿Cuáles serían, digamos, esos elementos mitigantes y estratégicos? Mira, por ejemplo, para tú adaptarte al fenómeno a nivel nacional, en República Dominicana caen, y no ha variado, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Si tú ves el último fenómeno, en San José de Ocoa cayó 400, casi 500 milímetros de lluvia en 3 días, que es la pluviometría que cae en un año. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso, que como la pluviometría no fue esparcida en un año, en varios meses, en esos 3 días, al ser intenso, esa pluviometría va a lavar todos los suelos, porque es una zona montañosa, San José de Ocoa.
Y eso sí trae un daño ambiental muy fuerte, porque para tú recuperar ese suelo... Perjudica la agricultura. Totalmente. Todo el aparato productivo de San José de Ocoa se vio afectado cuando Jean, cuando George, ¿por qué? Porque todo el agua cayó ahí y lavó los suelos. Ahora bien, en República Dominicana caen alrededor de 75 hectómetros de lluvia al año. Eso, aquí hay 33 presas. Solamente tenemos capacidad para almacenar 19 hectómetros. O sea, prácticamente un 20%, menos de un 20% del agua que cae de lluvia. Una medida de adaptación que nosotros estamos sugiriendo, el Consejo de Cambio Climático, al INDRI y a todas las instituciones que manejan presas, es ampliar precisamente la superficie de agua a reservar. ¿Por qué? Porque en estos 15 meses de seca, la única forma que tú tienes es ampliando superficie para almacenar más agua y dosificarla. No hay otra forma. Tú me dirás, sí, pero también podemos utilizar la del subsuelo. Sí, el problema es que esos acuíferos también se secan. Y tú no puedes, como última cantidades que exactamente, están secos. Exactamente. La última medida que tú debes tomar es tomar los acuíferos del subsuelo. Mientras tanto, tienes que manejarte con las presas que te sirven, que son multipropósitos. Primera, de acuerdo a la Constitución, el agua y el consumo humano está por encima de cualquier otro uso, del industrial, del agropecuario, del turístico inclusive. Entonces, eso es una política que tiene que estar trazada por el gobierno dominicano. Y para eso es que está el Consejo de Cambio Climático. Porque alberga 8 ministerios, los principales ministerios que tienen que ver con el desarrollo nacional. O sea, hay una nacional. coordinación de ustedes con 8 ministerios. No, la coordinación es dentro del Consejo. Dentro del Consejo. Exactamente. Okay, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, el Ministerio Agropecuario, mejor dicho, Agricultura, el de Salud, el de Educación. Todos esos ministerios están en el Consejo y trazan la política de adaptación al cambio climático. Hay una preocupación que la gente en la calle, la gente común del pueblo y de gentes mayores, que dicen, bueno, que hace 20 años, 30 años, la lluvia era en tales estaciones, la sequía se daba en alto, y ahora hay un cambio de estaciones de lluvia. Eso influye en la producción agropecuaria. Sí. Claro, en la seguridad los alimentaria. aguacates no llegan en el tiempo, los mangos están madurando, tú una madera, está pariendo el año entero. Pero es por parte. Ahí voy. Tú acabas de decir algo muy importante. Antes esas frutas tenían temporada. Exacto. Hoy no. Ese es uno de los beneficios del cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando las temperaturas son moderadas, la floración de esas especies se da. Exacto. Casi todo el año. Si se va al extremo, entonces no hay floración, ¡fum!, se cae la producción. Y las estaciones de sequía, esos cambios ahora. Exactamente. Pero eso te estoy hablando del beneficio del mango y del aguacate. Sí. Pero entonces tú tienes otro problema. Los cultivos hidrointensivos. El arroz, por ejemplo. El arroz, tú lo pierdes, porque hay arroz por secano. Sí. Entonces ese arroz que está precisamente en la zona este, es por secano, no hay riego. Entonces ese arroz, cuando tú vienes a ver, la productividad y la producción de ese arroz va por debajo por la que sí tiene reguío. Y hay otro aspecto que, digamos, el último huracán que entró por México, que digamos que entró con una intensidad, digamos que nunca vista. Se está entendiendo que este cambio estaría también provocando. Exactamente. Y que esperemos que en lo sucesivo. El cambio climático lo que hace, y viceversa, es que esos fenómenos naturales, que así que se llaman, exacerban el cambio climático. Y el cambio climático exacerba eso. ¿En qué sentido? Porque si tú verificas, antes los ciclones tenían un periodo más o menos de 19 años de pasar por la geografía nacional. Hoy día cada 4, mira, que estoy cruzando los dedos, porque recuérdate que después de David vino George. O sea, David fue en el 79, George fue en el 98. Pero después del 98 han venido varios fenómenos y han tocado a la República Dominicana, casi en 2, 3 y 4 años de diferencia. El último fenómeno que fue, que no pasó por la República Dominicana, pero que fue atípico porque fue sur-norte, pasó por Jamaica, no vino a la República, pero impactó tanto sus efectos que perdimos 1.000 millones de pesos en la agricultura, en el suroeste. Correcto. Mire, con su permiso, vamos a hacer esta primera pausa y retornamos con esta interesante conversación con el licenciado Omar Ramírez. Continuamos con el licenciado Omar Ramírez.
Nosotros quisiéramos, antes de entrar a la parte de la cumbre, que es muy interesante, que usted puede explicar en qué consistió y cuáles fueron las propuestas que el país llevó, hablar un poquito de los proyectos que ustedes están implementando y la inversión que hay que hacer y de dónde puede provenir esa inversión que hay que hacer, porque yo he visto una cifra escandalosa que el país tendría que invertir en los próximos 20 años, Sí. en los próximos 20 años, 15 años, para un poco hacerle frente al cambio climático. Sí. Fíjate, la mayoría de estos proyectos, mucha gente se pregunta por qué son tan costosos. Es precisamente porque necesitan mucha innovación tecnológica. Cuando tú dices que vas a sustituir combustible y cuando tú dices que vas a hacer adecuaciones, tú tienes que hablar, obviamente, en el aparato productivo de inversiones. Y esa inversión ya está calculada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que hicimos un ejercicio en el marco del Plan de Desarrollo Económico, que es el plan compatible con el cambio climático. Entonces, aquí nosotros dijimos, bueno, si queremos disminuir las emisiones, tenemos que identificar cuáles son los sectores. Primero, sector generación. Poca gente sabe, y yo he oído mucho sobre las plantas a carbón, y quiero que ustedes me hagan preguntas en ese sentido, que por qué República Dominicana ha disminuido su huella de carbono si está poniendo 2 plantas a carbón. Yo le digo muy claramente, ha disminuido de 3.6 toneladas per cápita a 3.2, porque en los últimos 20 años la inversión que ha hecho la República Dominicana de llevar de plantas de bunker oil, fuel oil, que son los combustibles pesados, carbono intensivo, lo ha llevado a ciclo combinado, sí. Y ese ciclo combinado tiene con gas natural. Exactamente, un combustible menos intensivo, carbono neutral. Entonces eso por sí solo te da una reducción, exactamente, por una simple sustitución ya tú haces una disminución. Claro, eso tiene una inversión. Si tú calculas República Dominicana más que el gobierno, el sector privado, después de la capitalización, ha hecho una inversión considerable que no me viene ahora mismo a la mente, pero anda por alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares en ese cambio de sistema de producción de energía. Pero también República Dominicana ha hecho algo que pocas islas del Caribe, yo diría que ninguna ha hecho. Ha introducido 3 presas de 2005 a 2015. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nosotros pusimos como meta que el incremento de la renovable iba a ser un 10%. ¿Tú sabes cuánto alcanzamos? Un 13%. ¿Por qué? Porque entramos Pinalito, Las Placetas y Palomino en cuanto a hidrogeneración. Pero también pusimos un parque eólico con 3 fases ya. La fase 1, Quirvio Cabrera, que así se llama el parque en honor a nuestro compañero, que en paz descanse, y ya inauguró su 3ª fase y está generando alrededor de 70 megas en eólico. Inclusive, hoy día, la generación eólica se le está dando una generación preferente sobre cualquier otra generación y ya ha llegado a tener el 2.3% de la matriz de generación en República Dominicana. Eso incrementó precisamente en la participación de la eólica que antes no estaba. ¿Qué nos queda? La biomásica, que todavía está generándose biomásica a partir de los ingenios, fundamentalmente porque utilizan la bagazo de caña. Bien. Y falta todavía, y va a entrar ahora 30 megas solar, que es el parque solar que está en Bayaguana. O sea, que cuando tú vienes a ver, Dominicana cumplió con su meta de desarrollo sostenible, pero también hizo las adecuaciones y la innovación tecnológica para disminuir la huella de carbono. Pero los 17.000 millones que hay que buscar en ese periodo de tiempo, ¿quién lo aporta? ¿Cómo viene? ¿De dónde viene ese financiamiento? Fundamentalmente viene del sector privado. Okay. Mira, nosotros tenemos 14 proyectos en lo que se llama el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Por eso el consejo se llama Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Ahora mismo República Dominicana es líder en proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Por ejemplo, sustitución de combustible en la industria cementera para la producción de clinker y la producción de cemento. Nosotros tenemos un proyecto actualmente financiado por el Ministerio de Ambiente, Energía Nuclear, Protección de la Naturaleza y Construcción, el llamado BMU de Alemania, que aportó 4.5 millones de euros, que si lo convertimos a la tasa actual, anda por los 240 millones de pesos, para nosotros desarrollar 3 cadenas, una en San Pedro, una en San Cristóbal y la otra en Santiago, para que los residuos sólidos que se están produciendo y que ya esas, por ejemplo, el caso de Santiago, la situación es crítica en cuanto a los residuos sólidos y así en las otras también, es sustituir el combustible petcoke, que es lo que se utiliza para la generación y los hornos cementeros, en
plásticos y otros residuos sólidos que tienen poder calórico. Entonces, ya se ha determinado, hemos hecho estudios, que el 40% de los residuos que se generan en este país, de las 11.000 toneladas diarias de residuos sólidos de este país, el 40% de eso sirve para sustituir combustible. Básicamente plástico. Sí, básicamente residuo industrial, plástico, también, por ejemplo, se pueden utilizar y reusar combustible líquido, como es el caso de el aceite, gasoil, ese tipo de cosas, perdón, gasoil no, reusar, exactamente. Que cambian los vehículos. Exactamente, se puede reutilizar. Y en ese sentido nosotros podemos hacer, lo estamos haciendo con apoyo de la GIZ, de Alemania, y también de la cooperación. En ese mismo contexto, licenciado, ¿podríamos nosotros derivar aquí una pregunta que se me ocurrió de cuál entonces sería el factor que pondría en peligro el éxito de las estrategias de adaptación al cambio climático? Ok, mira, otro proyecto que estamos llevando a cabo es el proyecto de educación. Nosotros decimos que para abordar la problemática del cambio climático debe ir de lo individual a lo colectivo. O sea, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la huella de carbono de tu país. Cada uno de nosotros. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso tiene relación? Sí. Si tú abres una llave y te vas a cepillar, por ejemplo, y la dejas permanentemente botando agua. O si te vas a bañar. O si te vas a bañar igual. Dime cuáles son los factores que entran para producir un metro cúbico de agua. Hasta combustible. Sí. Porque tú tienes que bombear esa agua. Se utiliza para ese tipo de cosas. Y eso tiene una íntima relación con la huella de carbono. También tiene una íntima relación el transporte. ¿Cómo tú te transportas? ¿Cómo tú produces? ¿Cómo tú generas alimentos y demás? Todo eso tiene una amplia relación. Es decir que... Y por eso que la toma de conciencia debe ir de lo individual para ir luego a lo colectivo. Vemos que ese es un aspecto bastante abarcador. Digamos que la pregunta que formulé significa entonces que los recursos entonces en términos económicos y financieros serían, digamos, el factor que pudiera digamos, pudieran garantizar el éxito del proceso. El buen uso de los recursos y el uso inteligente de los recursos es lo que y cuando tú optimizas eso, le estás sacando mayor beneficio. En ese sentido, el cambio climático te pone a reflexionar como sociedad hacia dónde vamos, qué queremos y cómo debemos manejar los escasos recursos que tenemos disponibles para poder desarrollar la sociedad dominicana. Por eso este es un tema que dejó de ser ambiental y ahora es un tema del desarrollo. Por eso en esa cumbre se dieron cita por primera vez 150 jefes de Estado. Pero ahora vamos a entrar al tema. Pero que yo te lo estoy introduciendo. Pero claro. Bueno, pues entonces vamos a la cumbre, que usted tuvo 15 días en Francia. Exactamente. 15 días. Exactamente. Entonces, vimos la cantidad de jefes de Estado, como usted planteaba. Participaron 195 países. Todos. Y dice que de esos 185, 83 firmaron. No se firmó. No se firmó. Se adoptó, solamente un país puso reservas, que fue Nicaragua. Luego todos los países de los 195, 194 lo adoptó. Por primero, una cumbre se da con tanto apoyo, no solamente a nivel de gobierno, sino de diferentes instituciones, sector privado, ONG. Hay meses que eran miles de personas. 36.000 personas. Participando de esa cumbre. Participamos. El país llevó una posición a esa cumbre. Totalmente. Y que la tenemos acá, que quisiéramos que nos la enfocara. Está la posición del país sobre el cambio climático, que fue a la cumbre de París. Entonces, este es un documento que no solamente donde participan varias instituciones, el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿qué llevamos nosotros a esa cumbre? Y que nos hablara un poco de en qué consistió esa cumbre. ¿Cuáles fueron? Y además, JJ, para completar la pregunta, ¿cuáles fueron los compromisos que asumió el país? Bien, mira, lo primero es que el país, junto con los otros 194 países, adoptó lo que es el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París tiene dos partes. Tiene una parte post-2020 y tiene una parte pre-2020. La decisión dentro de ese acuerdo pre-2020 significa que la República Dominicana tiene que ir ahora, en abril, a firmar ese convenio. Okay. Todos los países participan. Primero tú lo adoptas, ¿no? Y luego, después que tú lo adoptas, que todo el mundo está de acuerdo, entonces viene la firma del Acuerdo de París, que va a ser el 22, ya tiene fecha y todo, 22 de abril del 2016,
en la ciudad de Nueva York. O sea que el presidente Danilo Medina Tiene como jefe de Estado que como jefe de Estado y en su defecto el canciller como delegado del presidente. Exacto. Que el presidente es el jefe de la política exterior y en este caso el área de ramo, el ramo de la política exterior es el canciller. Solamente ellos dos tienen la facultad para firmar lo que es el Acuerdo de París. ¿Tuvo alguna relación, alguna relación relevante con lo que respecta al protocolo de Kioto? Sí, precisamente. Una de las cosas que salió preventivamente es que todos los países deben firmar y ratificar lo que se llama el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto, que va desde el 2012 al 2020. ¿Qué hace este acuerdo? Que precisamente perime el 1 de enero del 2020 el protocolo de Kioto. ¿Usted podría brevemente ahí decirle a nuestros televidentes en qué consiste el protocolo de Kioto? Mira, y es bueno aclararle a los amigos televidentes que el protocolo de Kioto es hasta el día de hoy el único instrumento jurídicamente vinculante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esa convención se adoptó en 1992, que son de las famosas cumbres de Río. De Río, sí. Entonces, entró en vigor en 1994. O sea, fíjate que duró del 92 al 94 para entrar en vigor. Después que entró en vigor, empezaron lo que se llama las conferencias de las partes. Y por eso es que tú ves que la conferencia de las partes número 21 es la 21, por eso es la del 2015. Exacto. Porque va del 94 al la 20ª 2015. Exactamente. Entonces, en esas 21 ya se produjo otro instrumento jurídicamente vinculante después del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto fue el primer instrumento que puso sobre la mesa la necesidad de reducir las emisiones no por la universidad de países, sino por las 37 naciones más ricas del planeta. Porque se ha determinado en base al principio... ¿En Kioto? Sí. Pero ahora es diferente. Ahora es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que antes eran 37 países que tenían la obligación de reducir... que más contaminaban. Exactamente. En correspondencia a la huella de carbono y su contaminación. Ahora resulta... Dirá, bueno, pero República Dominicana es un país pobre. Contamina poco. Que apenas contribuye con el 0,06% de la huella de carbono del planeta. Sí, la diferencia es que bajo el principio de la responsabilidad común, ya eso es un problema común. Ahora, la segunda parte del principio, que es responsabilidad común, pero diferenciada, es que no vamos a ser iguales en recibir los recursos para atacar el problema. Correcto. ¿Qué significa eso? Que los países desarrollados tienen que pasarle recursos a los países como la República Dominicana para ellos no seguir en esa trayectoria como lo hicieron los países ricos, de ser una economía carbono intensiva, sino que esas economías tienen que ser bajas en emisiones. Entonces se desprenderá muchos proyectos que se podrán aplicar en los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, que vendrán. Se habla de un aporte de una inversión de 1.000 millones, 100 mil millones de dólares anuales. Vale, exactamente. Y hay un compromiso de los países desarrollados de aportar esos recursos. Ya se adoptó, con lo cual es un compromiso para ellos y es un compromiso que se va a empezar a hacer FT, como dice el pueblo, a partir de 2020. ¿Por qué entonces se dice que los Estados Unidos nunca firmó el protocolo de Kioto? No, a eso es, nunca, lo que hizo fue que nunca lo ratificó. Correcto. O sea, lo adoptó, pero después su Congreso no lo ratificó. A diferencia de ahora, que representantes del Congreso estuvieron allí y también el presidente Obama. Fíjate, una de las cosas que más llamó la atención, es la primera vez, y me decían los diplomáticos de carrera en Naciones Unidas, me decía, señor Ramírez, es la primera vez que nosotros hemos visto al presidente Obama y a John Kerry pasarse, en el caso no del presidente Obama, de John Kerry, 10 días. Y para que un secretario de Estado norteamericano se pase 10 días en un evento, hay un compromiso. Hay un compromiso. Sí, y definitivamente ese compromiso, la sociedad norteamericana va a ver que su Congreso va a ratificar. ¿Qué lograríamos nosotros con esa inversión y en cuántos años? Porque hay unas metas de disminución de los efectos del CO2, ¿no? Claro que sí, y de todos los gases de efecto invernadero. Y de todos los gases de efecto invernadero. Muy buena pregunta, porque Juan José, una de las cosas que tenemos que entender es que tiene que haber una participación del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales. Por eso la cantidad de empresas participantes. Exactamente. Y por otro lado, el Estado Dominicano tiene que tener claro de que puede agenciar recursos adicionales, no predecibles, de la ayuda al desarrollo. Para darles una idea, América Latina, y hoy hubo un evento,
el miércoles hubo un evento en Palacio Nacional donde se está analizando precisamente cuáles son las prioridades con los recursos que viene la ayuda al desarrollo de la República Dominicana. Y una de las cosas que dijimos bien claro en ese evento es que una cosa es ayuda al desarrollo y otra cosa es recursos financieros para el cambio climático. Son distintos y vienen por vía distinta. Ahora bien, América Latina solamente recibe 10.000 millones de dólares. Oye bien, América Latina completa. 10.000 millones de dólares en ayuda al desarrollo. Y estamos hablando que solo la República Dominicana necesita 17.000 millones en 15 años. 15 años. Claro, los 10.000 millones son anuales. Ahora bien, ¿qué nosotros decimos? ¿Por qué la inversión debe andar por ahí? Porque la República Dominicana, aunque no es un país industrializado, necesita modernizar su aparato productivo. Y sobre todo, necesita innovar e introducir innovación en cuanto a la producción de cualquier bien o cualquier servicio que se dé en la República. Conociendo esa situación, ¿verdad? La República Dominicana cuenta con un plan. Sí, cuenta con el plan de desarrollo económico compatible con el cambio climático, se lo voy a mandar electrónicamente para que usted lo tenga. Entonces yo digo, a nivel global, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Una disminución de qué? Para de gases de efecto invernadero que puedan aumentar e incrementar el calentamiento global, que a su vez deriva en un cambio climático. Sí. Pero usted ha hecho algunas predicciones ahí, en algunos documentos. Usted dice que el 13%, me parece, del territorio con la subida de la costa, con la subida del nivel del mar, pueden desaparecer. Sí. Y ahí tenemos entonces tenemos las grandes empresas turísticas que es nuestra tacita de oro. Entonces yo veo eso con mucho cuidado. Digo, oye, si al 2050, tú puedes perder el 13% de tu territorio y sobre todo la costa, es un asunto preocupante. Por eso es que es importante que las acciones que tú haces localmente se reflejen internacionalmente. O sea, esto es un fenómeno global, un fenómeno internacional que afecta a la República Dominicana directamente. Somos de los 10 países más vulnerables. Ahora bien, de los 10 países más vulnerables, tú no haces nada con hacer algo local que no se refleje internacionalmente. Nosotros lo que decimos es lo siguiente. En cambio climático hay lo que se llama comunicaciones nacionales. Nosotros vamos por la tercera comunicación nacional y dentro de ese ejercicio técnico modelamos, si se mantiene la tendencia como tal, al 2050, el crecimiento del nivel del mar, o sea, el incremento del nivel del mar, podría llegar que al 2050 el 13% de nuestra superficie, porque ya sabemos dónde están las tierras bajas, dónde están los humedales, dónde están los manglares, dónde está todo, se puede ir. Eso que tú muy bien dices, significa catastrófico para la base productiva de la República Dominicana, que es el 13% de su Producto Interno Bruto, que es el turismo. Bueno, mire, el tiempo se nos ha ido, pero yo quisiera que muy brevemente nos dijera, ¿qué repercusión, cuál es el impacto de la propuesta que nosotros llevamos? O sea, ¿qué repercusión tuvieron? Mira, lo más exitoso fue que el 80% de lo que tiene este libro fue, diríamos, incorporado dentro del Acuerdo de París. Eso es. Hay una cosa muy importante. El artículo 12 del Acuerdo de París es netamente dominicano. ¿Por qué? Porque es una prioridad presidencial la educación, el 4% y demás. Y nosotros reflejamos eso a nivel del G77 más China. Y el artículo 12 habla netamente de lo que... No era un tema del Acuerdo de París. Sin embargo, con el apoyo de 30 países más G77 más China pudimos pasar ese tema. Eso para darte un solo ejemplo. Hay que felicitarlo entonces. No, hay que felicitar a Danilo Medina. Bueno, felicitarlo a usted en principio, felicitarlo al presidente que estuvo en esa cumbre, toda la delegación. La delegación, el país quedó bien representado. Muchísimas gracias. Eso fue un honor, ha sido siempre para nosotros un gran estímulo, porque fuimos representando 12 instituciones dominicanas, más 8 instituciones del sector privado, más 4 instituciones de la sociedad civil. ¿La delegación cuánto componía la delegación? La delegación éramos 29 delegados técnicos. Ahora bien, la delegación tenía dos elementos. Un elemento de líderes que lo encabezaba el presidente Danilo Medina, que a su vez vino con el ministro administrativo, el ministro de la presidencia. No, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, perdón, porque en ese orden, presidente, canciller, ministro administrativo, ministro de Medio Ambiente y embajadora de la República Dominicana en París. Mira, usted va a tener que hacer un compromiso en volver acá, Luis, pues ya tenemos... Sí. Un segundito nada más. ¿Cuál es el apoyo presupuestario que está, digamos, recibiendo? Nosotros ejecutamos en el año 2015 un presupuesto de 34 millones de pesos. ¿Y cuánto, digamos... Pero ojo,
Eso es solo la oficina de la vicepresidencia ejecutiva. Porque hay que ver todas las otras Porque demás hay que instituciones. ver las demás instituciones. Recuérdate una cosa, las políticas, primero tú me enseñaste, Luis, hace muchos años, que lo que no tiene presupuesto no existe. Así es. Entonces, lo primero es que la República Dominicana, lo primero que le dijo al mundo es, cambio climático tiene presupuesto. Ahora, necesitamos más presupuesto. Ok. Eso fue lo primero que le dije. Bueno, Muy bien, muy bien. señores, una interesantísima conversación con Omar Ramírez, no era para menos, toda la experiencia y sobre todo el trabajo que viene desarrollando a través de la posición que ocupa como vicepresidente ejecutivo de cambio climático. Así que para nosotros es un honor y yo sé que la gente se ha dado banquete. Sí, con este sí, espacio. sí, esto Así es un que filete, usted esto es un queda con filete. un compromiso de volver acá Sí, para sí, seguir cómo no, tratando cómo no. estos temas, Con mucho porque gusto, son de los José. temas que la gente tiene que entender para que empecemos a hacer conciencia Orientarse. de la realidad que nosotros debemos orientarse. Así que un placer y a ustedes, amables televidentes, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.